Estrenamos semana y también estación porque es el primer programa de primavera de Abocados. En la primavera la sangre altera, ¿no? ¿A ti te va eso o qué? ¿Cómo? Te noto. ¿Qué? Yo ¿Alterada? tan alterada. ¿O primaveral? Ya manga corta, la gente con ganas de ponerse falditas, pantalones cortos, sandalias, chancletas. Bueno, también salen las calcerdiquendu. También salen las flores, la naturaleza despierta, las cosas se animan en el plato, los colores. Yo creo que los chorichos cantan más ahora. Buah, yo tengo... Luego pregúntame sobre esto. Tengo ahí una pelea con dos pájaros en el árbol de debajo de mi casa. Joder. Buah, bueno, yo de la impresionante. primavera te puedo hacer un par de platos. Hombre, yo quiero alguno ya con esos guisantitos que estoy viendo allí, que tienen muy buena pinta. Esparraguitos, pescado de roca. Qué delicioso. Un poco de papada. Unos guisantes que van a tener un toque ahí como menta, que se llaman... son guisantes del Maresme, ¿vale? El salmonete desespinado, a la plancha hecho por un lado, le vamos a poner un poquito de papada encima y los espárragos los vamos a cocer en leche y en azúcar y les vamos a poner un poquito de plancha, ¿vale? Para que quede como un poquito ahumado, para que le dé ese sabor. ¿O son dos? Mira, una cosa que pasa en primavera es que hay muchas personas que sufren mucho de astenia primaveral. Vamos a hablar de cómo combatir la astenia primaveral. Perfecto. Y vamos a ver con ese toque mentolado qué es lo que conseguimos en los guisantes, ¿vale? Es una receta del Mediterráneo, fíjate. Muy bien, seguro que aparece Mulet entonces en Hombre, el programa de hoy. Mulet, ¿dónde está Mulet? Venga. Bueno, la primavera nos llena el plato de diferentes verduras de temporada, maravillosas y que nos encantan, como las que podemos degustar en el restaurante Aisea del Hotel Palacio de Ayete. Kaixo. Osondo. Kaixo, soy Lau del restaurante Aisea Jatechea, ubicado en el Hotel Palacio de Ayete, en el barrio de Ayete, en San Sebastián. Hoy os vamos a preparar una menestra de primavera. Nada, comentaros, Ander y Gabriela, que espero no escuchar, que vais antes al concierto de Bad Bunny en Madrid, que al restaurante a probar nuestra maravilla. Os esperamos. Wow. Lau, yo no voy, ¿eh? ¿Eh? Que yo no voy a Bad Bunny. Tú no, pero puedes venir conmigo al Benito no. restaurante. Ah, sí, eso sí. Eso sí. Sí, Bueno, sí. la primavera viene cargada de aromas nuevos y también hemos pensado que una buena manera de celebrar el comienzo de la primavera es con un buen trago. Y entonces hemos salido a donde Pachi Troitiño a ver qué se le ocurre por este motivo primaveral. ¡Hey! Kaixo, Ander, Gaby, aquí Pachi Troitiño desde el Basque Culinary Center, en plena mise en place del cóctel Primavera. Primavera 2026, primavera siempre nos lleva flores, la primavera la sangre altera y me miráis aquí decorando una copa que os voy a enseñar cómo decorar con unas flores sin que nos salga el trazo para afuera de nuestra decoración. Y nada, darme un segundito que estoy preparando cosas súper curiosas, todas que tienen que ver con la primavera y las flores. La primavera, el color altera, lo voy a llamar. Nos vemos, darme un segundito. La primavera, el color altera. Muy bien. Pachi también 9 años lleva con nosotros, tú. Aquí Es un estuvo presente. Es un fundador. Con esas el- uvas al efervescentes, oro. ¿te acuerdas? Al oro. Bueno, al oro, al titanio y al Madre de- inoxidable. Gabriela, Son las nuevas tablas de cortar de Lacor. Una pasada. fíjate. Titanio y esta que pesa un poquito más, de inox. Son dos tablas de cortar que una de las cosas que más nos gustan es que son antibacterianas. Bueno, y lo sobre importante todo. también que en una casa esto se puede meter a lavavajillas. Sí. Aquí no hay bromas, la voy a utilizar. Es primicia, no sé qué va a pasar, si me va a dar... A ver. Bueno, vamos allá, vamos allá. ¿Qué ¿No has te... utilizado todavía ninguna de estas? No lo había visto nunca. Me parece que Está la bien. Cor siempre va a la última. ¿Tú ya los habías visto? Yo las había visto, no las había utilizado, la verdad, tenía ganas de conocerlas. Pues vamos a ver qué Pero pasa, a ver están cómo va. muy chulas, la verdad, me gusta. A ver cómo va. Son muy resistentes al cortado y todo, o sea que ahí las tenemos. Osondo, vamos allá. ¿Qué es lo que vamos a cortar en estas tablas Lacor? Pues vamos a deslomar los salmonetes. Vamos a quitar las espinas y con esas espinas vamos a hacer un caldo, junto con un poquito de cebolla, puerro y perejil, ¿vale? Vamos a picar también un poquito de cebolleta y ajo para hacer los guisantes, ¿vale? Que los guisantes lo que haremos es hacer una especie de arroz con la cebolleta, mojarlo con el caldo del salmonete, ¿vale? Y luego a última hora añadir los guisantes que se harán casi en el primer hervor. Marcaremos el lomo del salmonete por un lado, pondremos la tapa y se quedará súper al dente. Y si queremos podemos poner la papada encima del salmonete también, como queramos, ya veremos. Pelamos los primeros espárragos de la temporada de abocados. ¿Vale? Quitamos el culo, lo que sobra, un poquito de leche y un poquito de azúcar en ese agua
que va a ser este, así, para quitar el amargor y mantenerlos blancos. Así, venga, vamos a darle cañita y vamos a ver qué pasa con estas tablas. ¿Estás nervioso? Sí. Cuando las he visto, me ha llamado la atención. No sé si me iba a Ahora dar... están súper en tendencia, ¿eh? Sí, no lo había visto. A ver qué pasa. El primer corte. Has hecho un Michael Jackson. Sí. Epa, ahí. Vamos a ver. Bueno, pues era hacerse, tío. ¿No? ¿O qué? ¿Qué sientes? Pues pensaba que se me iba a ir el cuchillo, pero no. Agarra. Agarra, bien. Bien. Ahí vamos. Fíjate. Pues así. Nuevas experiencias, ¿eh? Igual, estoy acostumbrado. Luego en casa también voy y la tabla me parece que la tengo baja porque tengo esta y me da un... Hay que hacerse. Hoy voy a hacer el programa con esta. Vas a hacer al cuerpo. Tienes que hacerte al cuerpo. Sí, o cocinar con tacones. Una ¿A de ti te dos. afecta mucho al cuerpo la primavera? ¿En ti se cumple que la primavera la sangre altera? Pues la verdad es que te da ganas de hacer cosas, ¿no? Si eso es que la sangre altera, la verdad que... Es como despertar de Pues la sí. hibernación, ¿no te parece? Pues sí. Y yo no sé si es que la primavera la sangre altera o el invierno te lleva al agujero. No sé. ¿Sabes? Porque la gente que somos un Bueno, poco... son dos realidades paralelas, ¿no? Eso es. Que coexisten. Yo creo que la gente que pasa malas épocas cuando está muy metido en casa y tal, pues le viene de maravilla. De maravilla. Y yo tampoco soy de estos que necesite estar todo el día por ahí. Pero sí que me gusta. Sí que me gusta. Yo, por ejemplo, creo que el año nuevo debería empezar con la primavera. O sea, ahora. Yo todavía estoy O sea, en el- porque lo de que el año nuevo tiene que ser el 1 de enero, no le veo la gracia. O sea, ahora es como que empieza el año, ¿no? Empieza, o sea, es como que la Tierra empieza a... ¿Tú has O por lo llegado- menos en este hemisferio, claro. Porque ¿Tú esto has no tiene llegado sentido a pasar en unas el navidades en la playa? Caribe. ¿Yo? ¿De qué? Te quiero decir, porque eso No. tiene que ser raro, ¿eh? Bueno, mi amiga Paula, que vive en Australia, las pasa en la playa. ¿Y no tienen nieve? ¿Qué? ¿Tienen nieve en Australia? Australia es como Europa de grande, ¿eh? Vale, o sea... No conozco mucho Australia, no te sé contestar. O sea- O sea, sé que Australia son las antípodas. Vale, pero hay un invierno. Claro. Vale. Cuando Y- es nuestro verano, como en Argentina. Sí, vale. O sea, pero por el tema del hemisferio. Y, por ejemplo, en Australia el Papá Noel que va en traje de baño. No. Bueno, no sé en qué irá. Pero sí, o sea, celebran O sea, en la playa. ¿Y qué hay? ¿Árbol de Navidad? Es una palmera. Eso es mentira. O sea, eres más sosa que... O sea, eres... Papá Noel va en bañador. A ti, o sea, ¿tú te has dado un golpe hoy a la mañana a la cabeza con la tabla de acero inoxidable? No, con la Titania. Pues se Escucha, nota. ¿y qué coño hace vestir? Que no hables así de mal, que va a salir Carlos, que ha traído las gafas de repuesto, que está fastidiado el tío. Fluorescentes. Carlos ¿Sabes ha qué traído... gafas nos ha traído No hoy? sé si su chavala la ha visto, pero... ¡fua! No vas a poder Ya aguantarte. podéis encontrar rápido las gafas. No se va a poder aguantar la Impresionante. chavala cuando le vea ahí Y es primavera, ¿eh? con las gafas de Chimo Bayo que ha Es traído. primavera, igual es verdad, igual es lo que les mola. Sí. Carlos, tú. El párroco Bueno, de Papá Noel Gorliz. en bañador, ¿qué? No, va en No, bañador. es que... pues irá con sirenitas o delfines. ¿Qué va a ir? ¿Con renos? ¿Con 45 grados? Obviamente. Eso es maltrato animal. Que no, hombre, que no. Obviamente. Que no. Que sí. ¿Sí? Sí. ¿Y que va en chancletas? No, va vestido normal, porque es mágico. O sea, tiene un termotraje, ¿no? Es mágico. Tiene con aire acondicionado. Claro. Vale. Ahí está. Qué tío, ¿Tú Papá sabes Noel. cuando estás en verano y de repente notas como una ráfaga de fresquito? No. Papá Noel. ¿Sabes que la gente dice que ha pasado un ángel? ¿Tú cuando notas frescores así aleatorios no piensas que puede ser un espíritu? Eso No. dicen. Yo pienso que me está dando un blancazo. Un blancazo. Sí. Un blancazo. Yo cuando empiezo fríos, calores y tal y cual, No, empiezo... pero cuando estás en una casa... Yo me siento. Tú ahora que estás como muy metido en la climatización de tu casa, o sea, la... No, en la hay sostenibilidad, Vale. no te confundas. Es que ha puesto paneles solares. Entonces, la movida es que tú a veces notas fresquitos. ¿Tú te has dado cuenta que Izostegibidea, que es el para bajar así a Amara de Ayete, se llama Izostegibidea y ahí hace frío, ahí hay corriente? ¿El qué?
O sea, para bajar de Amara a Ayete no se puede, hay que subir. De Amara a De Ayete Ayete se a sube. Amara. De Ayete a Amara se baja. Sí. Vale, por da el, igual, por pero el vial. esa misma cuesta de ¿Y Amara. qué pasa? Que hace frío ahí. Y se llama Isostegui Bidea. Y sostengo idea. Ahí lo dejo. No, no da el sol. No, sí da el sol, pero ahí hace siempre 5 grados menos. ¿Por qué? Porque viene del túnel de abajo. ¿Eh? El túnel que va a tu barrio. ¿Qué frío hace cuando vienes a andar en bici? Bueno, a lo que voy. ¿Tú crees que las ráfagas así random de frío que sientes ahora que empieza a hacer más calorcito tienen alguna explicación paranormal? No puedes estar pensando eso todo el día, Gabriela. O sea, es que va a acabar chalado. No te gusta nada pensar en eso, pero yo creo que sí que hay algo de eso, ¿eh? Te digo de verdad. ¿Tú a quién quieres ver? ¿Buscas a alguien? No, pero yo ya he visto. ¿Qué has visto qué? ¿Qué has visto? Pues he notado presencias. A ver, te lo digo en serio, yo desde súper pequeña, cuando voy a un cementerio, yo noto que, aunque estés sola en el cementerio, hay gente. Noto como que estás acompañada, es como cuando estás en casa, que no ves a la gente, pero sabes que hay gente en casa. Pues tengo esa sensación. Que te lo digo en serio. Pues qué suerte, chica. O Nunca sea, te había compartido esto, pero es la verdad. ¿Tú no crees que hay algo de eso? Pues no, pero bueno. Pero bueno, que la ¿Pero por gente- qué estás tan seguro que no? Porque yo no siento eso. y ya Pero, está. pero porque tú no lo sientas no quiere decir que no exista. A eso quiero llegar. O sea, Igual tú te piensas que te está dando un blancazo y yo qué sé, es el espíritu de los antiguos dueños de la casa, ¿entiendes? bueno, yo os he contado 1000 veces que mi madre los veía, o sea, no mi madre, una amiga suya veía a los señores anteriores en la casa. Pues pregúntale lo de los fríos, A mi los madre. cambios de temperatura. Tu madre no cree. Luego a la que lo sentía, o tu madre sí cree. No sé, no hablamos de estas cosas normalmente, sí. No, nunca habéis hablado de la parte un poco cuántica, cósmica, No, sensorial. no, somos más de tocarnos y así. O sea, estamos los que estamos y venga, adelante. No pensamos quién pasa y me hace corriente y... Si hay corriente, cierra la puerta y punto. O Ya, sea, pero no, yo te hablo de otras Gabriela, sensaciones. no sé, Te veo cerrado a pensar esas no cosas. sé, yo te veo ¿Qué? Guapísima. también, pero México te marcó, tío. O sea, ya sé que ha pasado meses, pero tú ahí... México me marcó. Allí te fuiste México a un me marcó- rezo no me fui a o ningún alguna rezo, historia. pero no me fui a o ningún te, rezo. te picó un bicho raro. No me picó nada. ¿Qué va? Pero- Al revés. Pero sé. esto sí. Pero ¿qué va? Que no tiene nada que ver. Ujú. A veces, no sé. Muy bien. Te dejo sin palabras, ¿eh? Ya me gustaría que me dieras un poco de bola en este tema, pero es que no hay quien ¿Pero hable qué quieres contigo. que te diga yo? Pues no sé qué cosas piensas. ¿qué Algo más- tienes que pensar. Yo sueño mogollón Sí. que... Ojo, ¿eh? Sueño mogollón ¿Mm? que voy a cerrar la puerta y mi padre pone el pie. ¿Por tú por qué te ríes? Es que ¿Qué? es idiota. Flipao. Es que Y ¿de te qué puedo te, decir de el qué te papá. ríes? Es un zapato sebago granate. Escucha. Que no, que no. Cállate. Déjale. No te metas con... Es Perdona, que, ¿y soy este es tu Ander colega? González, estoy ¿Este aquí. es tu colega? No. Iba conmigo al cole, no le conozco más. Escucha, ¿Qué? que yo sube que sueño en color porque vi el zapato de mi padre granate. ¿Tú sueñas en color? No, analízalo. No debe ser lo mismo, ¿eh? ¿Cómo? No es lo mismo. Están en diferentes No, planos. me está flipando esta conversación. Están en diferentes planos, cuidado. Soñar en blanco y yo sabía que tenías aquí algo dentro para hablar guay de este tema. que tú. O sea, que hay sueños en blanco y negro y en color. ¿Y qué Sí. diferencia hay? Yo creo que No sueño sé, siempre pero en color. no son ¿Sabes lo diferentes. que no sueño? Con las caras de la gente. Sé quiénes son, ¿Cuerpos sin pero no cabeza? no les veo la cara. ¿Y sonido? Sí, Sí. sonido. No, es que a veces contestas rápido, pero analizas igual no. Igual es una paja mental que te estás haciendo tú y pones voces. Hombre, el sueño es una paja mental por definición. Ahí lo dejas, ¿no? ¿Y qué pasa si sueñas en blanco y negro o en Technicolor? Mira, fíjate, porque yo le abro la puerta a mi padre y le digo, ¿dónde has estado, tío? Y no le veo la cara. Solo me queda Es en que el no zapato. ves las caras. Pero tampoco me contesta, no hay sonido. Por eso te digo, que yo tengo que analizar Pero esa tú, visión. si hay sonido porque tú hablas. Sí, pero estoy hablando en mi cerebro, que está en reposo. ¿Y dónde te va a contestar si no es en tu No me dice nada. Pero igual ese es el sueño, igual esa es la paradoja.
Yo sueño muchas veces con que voy a empezar a hablar y no puedo hablar. Que voy a dar una conferencia, voy a echar a hablar. Y de repente hablas así. No, idiota. Hola, soy Ramón y voy en mi camión. O haces así. No, el sueño es que no puedo hablar. Y me despierto muchas veces llorando. ¿Por eso? Del agobio. La gente se empieza a levantar y yo estoy intentando hablar y no puedo hablar. Es como que soy del futuro, tío. Soy el chef del futuro. Future chef. No, me tendrían que haber puesto un casco o un traje. Yo creo que solito te vales, ¿eh? Nos va a pasar por agua. Bueno, ¿sabes quién? Bueno, igual esto le podemos preguntar, lo de los sueños a color, como ¿No sabe de podemos todo. traer a una vidente o algo? ¿Ves cómo le mola? Si yo sabía, mira, llevo picando Mira. pala. O sea, pico y pala con este tema, no sé podemos cuántos hacer años. una semana de cosas frikis. La semana de. Frikis no es. Un poco de respeto. ¿A quién? A la parte sensorial de la vida. No me vuelvas loco. Escucha, una semana. Alguien nos va a escribir diciendo qué quiere decir tu sueño. Y yo. Yo te quiero decir una cosa. Deberíamos de pedir a ETV un día libre ¿De qué? de temas. Fua, no hay dinero. O sea, de sin filtros. Sí, bueno, en fin, sí, ya. ¿Qué? Que nos echan del país. No, de invitados, pero potentes. Bueno, mientras tanto, tenemos Portugalete, ¿no? Tenemos un invitado potente respondiendo a una pregunta de Kerman de Bilbao. Kerman de Bilbao. O Venga. sí. Aupa pareja, quería cotejar informaciones que me han llegado. El cuñado dijo el otro día que los higos son flores. Y las alcachofas también. En mi próximo aniversario le voy a regalar un ramo de alcachofas a mi mujer y creo que vamos a salir ganando todos. Quería saber si son flores realmente y si hay más flores que nos comemos sin saber que lo son. Es que ricasco. Se le hemos ido a preguntar a José Miguel Mulet, que muy amablemente, como siempre lo hace, te va a contestar. Pues hoy lo siento, pero me toca disentir con Kerman de Bilbao, porque un higo no es una flor, ni siquiera una inflorescencia, sino es una infrutescencia. Es decir, que son muchos intentos de frutos apilados. Por lo tanto, lo que comemos en el higo es un fruto un poco peculiar, pero es un fruto. Hay otras plantas que lo que sí que comemos es la inflorescencia, que es como el brote de la flor. Un caso que ya menciona sería la alcachofa, que tiene la inflorescencia, pero si la dejas más tiempo luego florece. Pero hay otras plantas donde nos comemos la inflorescencia, como son el brócoli y la coliflor. Si el brócoli y la coliflor los dejas más tiempo, luego sale la flor real. Por lo tanto, sí, hay partes de la planta que nos comemos muchas veces que no son frutos ni hoja. Por cierto, ya que habla de alcachofas, habría que decir que de la alcachofa no se come solamente la inflorescencia. También se come el peciolo, que es como el nervio de la hoja, que eso es lo que se llama penca o cardo. En Valencia es indispensable para el puchero. Ostras, pues Qué eso majo nunca el hemos Mulet visto. siempre contestando, ¿eh? Escucha, la higuera. En esta vida nueva esta que tengo una higuera, ¿vale? Y la higuera, cuando hablé con mis compañeros jardineros, me dijeron, o sea, me dijo uno, no, la higuera no da higos todos los años, da un año sí, un año no. Y otro me dijo, no, lo que pasa es que dan 2 veces al año. Y nunca he sabido, porque se me partió la higuera. Y la tuve que podar. Y la tuve que podar porque perdí un brazo y me dijo uno. ¿Tú? Sí. ¿Tú perdiste un brazo? Tengo foto. Bueno, no, la higuera, o sea, escucha, que no podía dejar la higuera así. La higuera era así. Que si la dejaba así, Sí. iba a sufrir. Igual Y era, le dije yo, es era mejor- una higuera manca. Claro, y le digo, ¿y qué le amputo el otro? Y me dicen, sí, porque así nace con fuerza para los dos. Pues tú, tardé un poco en amputar porque me daba cosa y el otro ya está saliendo. Qué cosas, tío. Total, que no sé si da 2 veces o 1. No sé. ¿Y cuál es depende del número de brazos? ¿Puedes preguntarle a ChatGPT cuántas veces da una vale, higuera higos? pero deja de llamarle chap, Chat, con T. conté, ¿eh? ¿Qué quieres que le pregunte a ChatGPT? ¿Cuántas veces da higos una higuera al año? Hola, Chat, ¿cuántas veces da higos una higuera al año? No te contesta hablando, ¿no? Como Siri. Si quiero, sí. ¿Sí? A ver qué voz. Depende de la variedad de la higuera, pero en general puede dar 1 o 2 cosechas al año. Yes. Hay higueras bíferas, que dan 2 cosechas, que son las más comunes en jardines y huertos, estas.
Esos tengo yo. Brevas, primera cosecha. Salen a finales de primavera y son más grandes, menos dulces y proceden de yemas del año anterior. Y los higos, de higos a brevas. Vale, pues la mía está sin brazos. Este ¿Sabes año la no hay frase higos. esta de higos a brevas? Es por eso. No, la mía este año no da nada. Pero ¿sabes el dicho? No tiene brazos. Ahora tú estás Es que con luego los no, dichos. Luego no sé qué No me hacen estás con los escuchando, higos. saco. De brevas a higos me explicaste De un higos día. a brevas. Me explicaste un día, sí, sí, sí. Pero te expliqué, pero no te acuerdas. Sí, es el cambio. Primero brevas y luego higos. Por eso, si te veo Y de higos a brevas, es buah, un montón de tiempo. Por eso, de ahí va. Lo de te veo de El higo higos es a un brevas. producto que es un desfaz. Se te va la olla con el higo. Sabes que es buenísimo para ir al váter, ¿no? Porque es una plaga. Salen mogollón. No sabes qué hacer, a quién regalar, como las calabazas y las vainas que te comen el terreno, tío. Y eso, ¿Y por qué plantaste una higuera? no estaba allí. Ah. Yo no he plantado nada, ¿eh? ¿Te No me quedaste veo con capaz. todas las decisiones? No me veo capaz. Creo que hay que plantar con cabeza. Y yo no tengo cabeza de plantador. Bueno, Sí, no, porque tú tienes que ver cuando plantas algo el desarrollo que eso va a tener, ¿eh? exactamente. Por ejemplo, el que como todo en la vida. no se te va a ir de las manos un olivo, nunca. Un olivo crece tan poco que lo controlas. Pero hay unos... ¿Sabes cuáles crecen un montón que me dijo mi padre? Los bambús. Los bambús es un desfaz. Es un desfaz. Tú vas a Barquetegui y parece que estás en la selva colombiana. Bueno, colombiana o con Ahí, los donde pandas. Ramputene. Vale. No sé cómo hilarte esto, pero nos vamos a ir a Ayete, ¿vale? Al Ayete. Hotel Palacio de Ayete, al restaurante ¿Hay este Aicea. o el otro? Pero vamos a este. Venga. Si no sabías cómo hilarme, Gabriela, yo te he hilado. Hay este y hay otro, pues este es el Ayete. Aupi, os estábamos esperando. En el Hotel Palacio de Ayete, restaurante Aicea Jatechea en San Sebastián, Donosti, barrio de Ayete, os vamos a preparar una receta riquísima. Mi compañero Rodrigo y yo, Lau, acordaros. Venga, vamos, para la cocina. A Rodrigo y a mí nos unió la pasión por la cocina. Lo aprendimos en la Escuela Luis Ilízar de San Sebastián, donde nos enseñaron las bases de la cocina y el amor por este oficio tan bonito. Compañeros de clase. De Joaquín. Ah. De Joaquín. Luego, Rodrigo se fue a estudiar a Barcelona, a la Spice Up, la Escuela de Cocina de Postres, y ahí empezó a desarrollar la creatividad de los platos. Y es la parte creativa que tenemos en el restaurante. Y yo soy la parte jocosa o alegre del restaurante, tanto en sala como en la cocina. Lo que queremos plasmar en este restaurante es producto de temporada, toques de vanguardia, cocina de mercado, pero sobre todo lo que queremos transmitir es pasión por nuestro oficio y queremos que lo descubráis. No queremos que vengáis, sino que volváis, que es uno de nuestros lemas. Venir al restaurante y luego volver con más gente y predicar la palabra de Dios. En Aicea Jatechea se come bien. Pues nada, os dejo con Rodrigo, que os va a preparar una receta chulísima. Kaixo pareja, ¿qué tal? ¿Qué tal todos en casa? Yo soy Rodrigo, compañero de Lau aquí en Aicea. Vine en 2009 a estudiar cocina, soy mexicano y nada, me enamoré de esta tierra, de todo el producto, de toda la cocina y hoy les venimos a presentar nuestro plato de temporada, la menestra. Se llegó la primavera, se llegaron las flores, los colores y pues con ello las verduras. En el plato, pues como bien ven, van a entrar los espárragos, las alcachofas y las habitas. Tenemos unas almejas que vamos a abrirlas y vamos a hacerlas en salsa verde, que por aquí tenemos ya preparada nuestra salsa verde con estos ingredientes. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer en esta menestra de primavera? Pues limpiar los espárragos, pelándolo normal, como cualquier otra verdura. Continuaremos con las alcachofas. En este caso sí que tenemos que poner un bol con agua con una rodaja de limón y unas ramitas de perejil. Eso nos va a ayudar a que no se nos oxide la alcachofa. Las habas vamos a repelarlas, como hemos hecho siempre, con una vaina, quitar los granos de haba y dejarlos aparte. Apetece, ¿eh? La primavera trae estas cosas y Sí, apetece. hay que aprovechar también de temporada. Sí. Una vez limpio todo y perfecto, nos vamos a proceder a cocer las verduras. También, muy importante, es cada verdura tiene su tiempo, cada verdura tiene su agua. El espárrago lo vamos a cocer con una proporción de azúcar igual a la sal para quitarnos ese amargor. La alcachofa, al igual que la conservamos en agua con limón y perejil, también vamos a cocerlo con agua con limón y perejil. Y para las habitas, lo importante va a ser ponerle una cucharadita de bicarbonato. Eso nos va a ayudar a conservar el verde de la
de la vita y lo mismo pasaría con el guisante. Una vez tenemos ya todo cocido y lo tenemos ya enfriado perfectamente, vamos a hacer las almejas con la salsa verde. Vamos a añadir las almejas y una mezcla de vinagreta de aceite de oliva y vino. Eso va a hacer que salga fuego y las almejas se nos ahumen. Nos va a dar un toque de ahumado al plato muy rico. Bueno, tamaño de almejas, Iba a decir ¿no? lo mismo. Estas son de las que te puedes comer casi crudas, como una ostra. Y pasamos a emplatar. Lo primero que vamos a hacer en el emplatado va a ser poner una base de las habitas y los espárragos que tenemos ya calientes con la salsa verde. Y por otro lado tendremos las alcachofas ya que teníamos cocidas, planchadas. Y vamos a agregar ya las almejas que hemos abierto previamente. Bueno, pareja, pues con este plato comenzamos la primavera y pasamos a despedirnos. Pues nada, un placer haberos tenido. Os invitamos a vosotros dos y a toda la gente que quiera venir a nuestro restaurante. Y os esperamos que vengáis antes que el concierto de Bad Bunny, ¿eh? Gaby, le has roto el corazón al lado. Por favor, que esto también tiene por la mañana café, por la noche ron. Este plato no me puedo perder yo. Vamos. Ya se ha venido arriba, ¿eh? Sí. Bueno, Gaby, vamos nosotros también con la salsita nuestra de nuestra velouté, ¿vale? Con un poquito de ajo, un poquito de chalota o cebolleta, lo que tengáis. Nosotros cebolleta y vamos a volver con esto bien pochadito y el caldo reducido, ¿vale? Vamos allí, mi amor. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hacer la rush aquí, para los guisantitos. Así, vamos a echar un guisantito aquí, un poquito. Y le vamos a quitar el sabor ahí. ¿Vale? Harina, así. ¿Vale? Hay gente que le echa chacolí, que le echa vino blanco hoy. Nah. Abstemio. No, tenemos el jugo No digo de... porque no vamos a hablar de ser abstemio, sino de la astenia primaveral, porque por ella nos pregunta Martín de Haya. Apa, bigote, os llamo desde Haya, soy Martín y quería comentarle a Gabriela que en estas fechas, con el cambio de hora otra vez, en la primavera, pues siempre me pasa que tengo unas semanas como bajo de energía, más cansado, duermo peor. Yo creo que es la astenia primaveral, aunque aquí la mujer dice que lo que tengo es el cuento primaveral. Yo lo que quiero saber es cómo le doy un poquito la vuelta a esto. No sé si sea lo que se puede hacer. Es que ricasco. Pues no es ningún cuento y sí que es verdad que es algo que es lógico que ocurra porque al final pues esos cambios horarios, cambio de temperatura nos hacen como tener una sensación un poco como de adormecimiento y jet lag, como que nos cuesta arrancar el día y esto hay que hacerlo un poco progresivo o hay que adaptarnos poco a poco. Entonces, cosas que nos pueden ayudar mucho, exponernos a la luz solar cuanto antes, nada más despertarnos, intentar, o sea, igual no podemos salir a la calle, pero igual sí que podemos mirar por la ventana, estar un poco como exponiéndonos a esa luz que nos va a ayudar un montón. También el ejercicio habitual, el movimiento habitual, sobre todo al principio al despertarnos, como estirar el cuerpo, conectar con él, etcétera, nos puede ayudar un montón. Y luego hay algunas cosas que se suelen recomendar como curas, remedios, pero realmente tampoco tiene una gran evidencia de que nos pueda ayudar. Llevar una vida lo más rutinaria posible, pero sobre todo eso de exponernos a la luz y al movimiento son dos mecanismos o son dos iniciadores de mecanismos que nos pueden ayudar a esa astenia pues, que sea lo más leve posible. Hombre, yo creo que el sol te carga las baterías, ¿no? Al final... El febrero que hemos tenido, que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, también te digo, Sí. del tiempo que ha hecho, que todavía tengo como una especie de estrés postraumático. Yo sin luz no... Ahora ya te no sé levantas estar de día, contenta. o sea... Es que no sé estar contenta, me Pasas de ir afecta un a la montón. parada del La Icastola de noche a ya empezar a ir de día, casi. No de día, casi no de día entero. Yo es que... A mí no me importa tanto... O sea, la luz sí me parece importante, pero sobre todo... O sea, sentir que no... O sea, que en algún momento del día estás viendo la luz solar. O sea, aunque sea pocas horas, pero que estás viendo luz solar.
Que tu cuerpo Eso, la cuando necesita. estás tipo, eso, como están en Que si no la Reino analítica Unido, que están con el cielo encapotado todo el día. y tomando la pasti. ¿No? La vitamina D. Sí, ya, pero ya te hablo ya de estado de anímico. Anímico, Uf. ya. Bye, bye. Bueno, fijaros. Hemos hablado antes de que a los guisantes les vamos a añadir menta. La menta se la vamos a añadir al final. Casi a la hora de emplatar, pum, le ponemos un poquito. Si no, ennegrece. Ennegrece. Mientras vas pelando el salmonete Ander, vamos a jugar a ¿Quién da más Primavera Edition? Venga. Entonces, ya sabéis que en estas categorías voy a ir leyendo diferentes, pero relacionadas con la primavera, diferentes categorías, y tenemos que apostar cuántas somos capaces de decir. ¿Vale? Empezamos con la primera. El que ponga el número más alto resuelve. Flores, en 30 segundos. Es que tú eres jardinero. Flores, no árboles, ¿no? Va, flores. 1, 2 y 3. 2. ¿2? 7. 7 tipos de flores. 7, ¿sabes? Venga. Venga, margaritas, rosas, tulipanes, orquídeas, lirios, amapolas y... ay, ¿cómo son las que me gustan a mí? Las peonías, 7. Peonías. 7, ¿no? Ah, Gracias. muy bien, Gabriela. Aplausos, aplausos. Oh, son 2, 7. Muy bien. Bye, bye, bye. Nombres de miembros de la familia Flores. Venga. Ocho. ¿8 flores? Sí. Venga, los quiero escuchar. Lola y el Pescailla. El pescailla no es Flores. ¿No? No se De apellida la familia Flores. Flores. No empezamos. O sea. Luego está. Mira, es que ahora vas a ver. 30 segundos tienes, ¿eh? Lola. O sea, Lolita. Rosario y Antonio. Alba. 6. ¿Cuántos he dicho? 8. 8. El Furiase. Mételo ahí. Y la hija que la vi Están el otro divorciados, día. no me vale. La hija la vi. No me vale que están ¿He divorciados. dicho Alba? Sí. Vale. Elena Furiase También y lo hay has un dicho. hijo. No, Elena no he dicho. Sí. No he dicho. No. Oye, señor. No lo he dicho. Elena Furiase y hay un niño. Pero ya son 30 segundos, ¿no? Es que no te puedo decir más de 8 porque no, No hay has dicho 8. 8. Ah, sí. Tú, Quique Sánchez Flores. ¿Qué dices, Quique Sánchez Flores? El primo que jugó en el Real Madrid. Quique Sánchez Que se Flores es enrolló primo con de la mujer del Cayetano. La mujer se enrolló con el Cayetano. Mi vida, no has llegado a 8, ¿eh? Sí, sí. he No, llegado. que todavía quedan categorías. No me des la pizarra, tranquilo. He llegado. No ha sí, llegado. sí. A ver, ¿el bar? A ver, Gracias. decirme, los 8 que ha dicho, ¿cuáles han sido? ¿Cuáles han sido los 8 que ha dicho? Elena Guillermo Lola. No. Es que Guillermo no... Sí, sí, O sea, gracias. como me dice el amigo, os gustáis de él hoy. O sea... Mamíferos a los que la primavera la sangre altera. Yo necesito una explicación de esta categoría. Mamíferos. Mamíferos. De sangre caliente. Todos los mamíferos son de sangre caliente. Los otros son ovíparos. Venga, mamíferos. ¡Cállate, tío! ¿Cómo no vas a saber mamíferos? A ver qué sangre se calienta aquí. A ver, mamíferos, los humanos, los perros, los gatos, las ballenas, los delfines, yo qué sé, los leones, 6. Los leones les da igual la época. Son mamíferos. Los leones se suben a los árboles. Se suben a los árboles los leones. Bueno, habrá que preguntarle igual a las leonas. 2-1 y lo de los flores le habéis dado el punto porque os da pena. Porque no ha hecho 8. Oye, Pikachu, ha dicho... ¿Tú le ves a los jugadores de la Real Te está quejarse al metiendo VAR? fichas. Mira, sois el bar pero con B. El Bar pero Reynolds. con B, el El bar Bar Reynolds. Reynolds. Exactamente. Ciudades y países que empiezan por P de primavera. No voy a jugar.
Venga. 1, 2 y 6. 6. Vas tú, venga. A ver si me quieres... Polonia, Praga, Portugal, Palencia, Playa de Ambosa. ¿Qué? ¿Qué? Cállate, Playa de Ambosa. ¿Qué pasa? Eso no es una ciudad. Pollensa. Pollensa. Que eso, París. que eso no es una ciudad, Pollensa. ¿Cómo que no, chaval? Pollensa no es una ciudad. Pollensa. Ciudad. Pollensa. Ciudad o país. Pollensa, Puerto Pollensa no es una No, ciudad. Puerto Pollensa. ¿Qué Puerto Cállate. Doble P. Puerto La Tal- Pisa. Pisa sí. Ya, que tú siempre me quitas. Que no, que Pollensa no es una ciudad. Y... Perpiñán. Perpiñán. Ya te habían dado el tiempo. Y aparte tenías Pyongyang. Pyongyang, sí, es la que más me acuerdo cuando me levanto. Pekín. Pekín. Palermo. Pamplona. Calla, que no hemos acabado. No, pero la de las flores no me vale, ¿eh? ¿Pero qué? He ganado ya. Ya, pero quería ganarle más. ¿Pero tienes otra? ¿Tienes otra? Ah, échame tú ¿Tienes una. otra? Échame tú una. ¿Tienes otra? Que no, que tenemos muchos contenidos. Tranquilo, tigre. Cachantada. Te he ganado. Te he ganado 2-1, además. Bueno, vamos Y allá, el uno vamos ese- allá, vamos allá. Fíjate, ahí tengo el grosor de la veluté. Estos guisantes, o sea, una vueltita por aquí solo, ¿eh? Una vueltita, sí. Shu, shu, shu. Oso, no. Ay, amachito, Ay, maitía. ama. ¿Puedes mirar Pollensa cuántos habitantes tiene? Pollensa no es una ciudad. ¿Vale? Punto. Porque no es una ciudad. No puede ser una ciudad. Vamos a Ahora mirar. lo van a mirar. Vamos a mirar. En cualquier caso te Sí, quedaría si es otro. ciudad, te va a cortar el pelo. Te quedaría otro. Perpiñán. Perpiñán. Nos vamos a ir a las redes, ¿vale? Muy bien. Vamos Muy a bien. ver un contenido sobre alergia primaveral. Alergia primavera. What's up, buddy? Alerta máxima, repito, alerta máxima. Hemos detectado un intruso en el cruce de la faringe con la cavidad nasal. Envíen a todas las unidades. Activamos protocolo respuesta total. ¿Pero cómo que respuesta máxima? ¿Pero a ti quién te ha dado permiso para activar nada? ¿Aquí quién manda? ¿Tú o yo? ¿Tú o yo? Si solo polen todos los años igual y nos ponen luego fatal. Señor, en caso de verse seriamente comprometida la seguridad corporal, tenemos autorización para tomar el control de las operaciones. No se preocupe, ya hemos iniciado la liberación de histamina. Le protegeremos. Pero vamos a ver, que no me protegéis de nada porque no hay nada de lo que proteger, que el polen ese es inofensivo, que no sé qué manía le habéis cogido, que los que me descarajáis todos sois vosotros activando la histamina esa. Mira cómo me los deja a todos y encima ahora el antihistamínico y nos morimos de sueño. Si es que me vais a matar a disgustos, a disgustos. Qué nervioso está, ¿no? Bueno, a mí es una forma de divulgar que me gusta mucho. Me parece súper didáctico que se entienda un poco cómo funciona el sistema inmune, cómo funciona una alergia y cómo, bueno, pues cómo va. Es un poco como eras una vez la vida. Eres una Sí, vez el me ha cuerpo recordado, humano. A mí me gusta mucho este tipo de divulgación. Así que supera el juicio. Bueno, vamos allá. Vamos a marcar unos esparraguitos en la plancha. Vamos a marcar también el lomito. Vamos a coger así. Así, un poquito de sal. Aquí el esparraguito. A darle un poquito de marca. Sí. Así y así. Un poquito de sal. Cuidado con el color que le damos, que ya sabemos que amarga, ¿eh? Y si amarga, la fastidiamos. Y aquí lo que vamos a hacer es subir. Ahí que coja color. Así también. Y luego le pondremos tapa. Vamos a coger la mentita, ¿eh? Vamos a coger las hojas más tiesitas que veamos, se las vamos a añadir. ¿Vale? Si lo picamos se van a ennegrecer. Entonces así, tampoco mucho, ¿eh? Así y así. Y le damos así. Toque. Tapa. Y
Tenemos el tema, ¿eh? Muy bien. Pues mientras tanto, es un buen momento para irnos a por un trago como el que nos va a preparar Patxi Troitiño desde el Basque Culinary Center en Donosti, donde nos está esperando con su cóctel La Primavera, el color altera. Kaixo Ander Gabi, aquí con todo preparado para aceptar el reto de hacer magia a través de las flores. El poder de las flores en la coctelería. Por supuesto sin alcohol, pero cambiando los pHs generamos cosas mágicas. Ingredientes y arrancamos. En esta botella lo que veis, lo que tenemos hecho ya, es un té de flor de mariposa o flor de guisante. Por eso coge esta tonalidad tan azul, tan oscura, que luego reaccionará haciendo un cambio de pH. Cordial de lima, vermú floreale sin alcohol y ginebra sin alcohol. Para la presentación y decoración de la copa necesitamos un poquito de miel y la misma flor, pero seca, para decorar por fuera. Troiti truco para decorar la copa, nos ayudamos de 2 tiras de cinta de carrocero para hacer un trazo de miel perfecto, rectito, y lo que vamos a hacer es aprovecharnos de ese pegamento natural para poner nuestra flor por fuera. Y ahora, con mucho cuidado, despacito, soltamos toda la cinta de papel. El resultado, una curva de flores perfecta. Qué chulada, ¿eh? Decorada nuestra copa, ya la tenemos, vamos a por el cóctel. Lo primero que hacemos es servir nuestro té, ya bien frío, y lo colamos. Esto no va a la coctelera, va directo a la copa o el vaso. ¿Dónde viene la magia? Pues cuando se encuentra este té de flor de mariposa en un entorno muy ácido, ese cambio de pH le hace cambiar toda la tonalidad al momento, con lo cual hacemos un juego a la vista del cliente súper divertido en el que el cóctel no va a cambiar de sabor, pero sí cambia 100% de tonalidad. Ahora vamos con el reactivo. En una coctelera ponemos bien de hielo y añadimos la lima, el cordial de lima, el bitter vermouth floreale y terminamos con un poquito de Nordés 00. Es una maravilla porque la gente que no bebe alcohol, ya todos tienen gama de sin alcohol. Cerramos nuestra coctelera y emulsificamos bien todo para que todo ese reactivo, toda la parte ácida, esté espumosa al caer. Más importante para combinar la bebida, la sonrisa de Patxi, ¿eh? Siempre. Servimos poco a poco sobre nuestro té azul para generar ese cambio de pH y a la vez generar magia dentro de un cóctel. No hay nada más bonito que generar magia a través de las flores. Así que este es un cóctel que se puede comer, beber, oler. Si os tienta, darle un lametazo a esa miel y comeros una florecita que veréis que tiene un punto chocolatado súper rico. Bueno, Ander Gabi, aquí tenéis el resultado de nuestro cóctel primavera. Ya veis que hemos empezado en azul, pero la primavera es una época de cambio, así que hay que disfrutarla. Hemos terminado con un rojo fucsia pasión, en el que, bueno, pues es 100% para disfrutar. Nos vemos. Salud. Espero que os guste. Siempre tiene unas ideas este Patxi. Genial. Que no. Bueno, el salmonete que está apagado, vamos a poner esta lámina encima. ¿Veis? Así. Y así. Y se va a hacer transparente. Va a ser como la sal que echemos. ¿Vale? Cogemos y fíjate. Vamos a hacer en el blanco. Cogemos los guisantes. Así. Vamos allá. Escurrimos un poco. Para que toque bien el guisante. A ver. Qué platazo, ¿eh? Qué apetecible. Así. Menú primaveral donde los haya, desde luego. Fíjate. Ahora cogemos yema espárrago. Una. Salmonetes con espárragos, guisantes, menta y papada ibérica. Mi pH, me gusta mucho. Esto garrilla. Ahí. ¿Eh? Menú de primavera. La sangre altera. El apetito Disfrutemos abre. cocinando. Vamos allá. Sí. Volvemos mañana a la misma hora. Ahora os dejamos con el Teleberry y con, oye, feliz inicio de primavera. Nos da todo lo bueno, toda la luz, el sol, todo. ¡Ah, qué bien! Morenazo. Y ararte aún. Ayú.